Bienvenidos. En este video vamos a desarrollar los conceptos de mundanidad, sociabilidad y politicidad del hombre. Y vamos a reflexionar en torno a una pregunta que los autores vienen haciéndose desde la antigüedad más antigua. ¿El hombre es social y político por naturaleza? Para meternos un poco en estos temas, vieron que en los temas de política o de la materia teoría del Estado o de derecho político o de política y derecho, siempre es preciso dar un poquito de contexto, especialmente cuando seguimos o vamos a desarrollar las ideas de algún autor que tiene una posición muy claramente tomada, como es en este caso, que vamos a desarrollar una línea de pensamiento que comienza Aristóteles en la antigua Grecia, continúa Santo Tomás en la Edad Media y que es expuesta por el constitucionalista argentino Vidar Campos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que si vemos a otros autores o seguimos a otros autores, encontremos explicaciones diferentes a las que vamos a profundizar en este video. Así que vamos entonces a comenzar. En otro video que hemos compartido, que es el de origen del Estado, que después les dejo el link en la descripción por si no lo vieron y lo quieren ver, en ese video nosotros desarrollamos también, siguiendo a Vidar Campos, que la realidad del Estado, de la política y de la sociedad comienza a partir de una realidad originaria que es el hombre, ¿sí? O sea, en el fondo el Estado existe porque existe el hombre. Lo real, lo concreto, a la larga, o sea, si hacemos zoom al máximo, lo que vamos a encontrar como realidad originaria es el hombre. Entonces, en esta idea, con este contexto, podemos decir que el Estado existe porque existe la sociedad. Pero la sociedad existe porque existen los hombres, es decir, los hombres forman las sociedades y esas sociedades se organizan y se convierten en Estado. Esto nos da como resultado estos tres elementos: hombre, sociedad y Estado. Porque estos tres elementos, hombre, sociedad y Estado, nos van a dar las tres características que le dan nombre a este video, que son la mundanidad, la sociabilidad y la politicidad del hombre. Pero también acá necesitamos aclarar algo más, que es este análisis que hace Vidar Campos del hombre, la sociedad y el Estado, o la mundanidad, la sociabilidad y la politicidad del hombre, es un análisis, es como desarmar en elementos para poder estudiar más profundamente un aspecto. Es como cuando ponemos, no sé, un animalito debajo del microscopio y lo vamos viendo por partes para poder analizar cada parte. Pero ese análisis que estamos haciendo por partes es un análisis meramente metodológico, es simplemente para poder comprender mejor cada uno de los conceptos. Pero en la realidad, estos tres conceptos se dan como integrados en uno solo. No es que primero existe el hombre, después, un tiempo después aparece la sociedad y luego de un tiempo aparece el Estado, sino que lo que Vidar Campos sostiene, y que ya lo hemos explicado en el otro video que mencioné antes, es que la existencia del hombre en el mundo, la convivencia con otros hombres, que es la sociedad, y la organización de esa sociedad, que es el Estado, se dan simultáneamente. Por eso, a cada uno de estos elementos le corresponde una de estas características que vamos a analizar hoy. Vidal Campos lo que comienza es preguntándose: ¿cómo debe ser el hombre? ¿Qué características tiene que tener para que hombre, sociedad y Estado existan al mismo tiempo y no primero uno, luego la otra y por último el tercero? Sino que todos se aparecen y se dan
natural y espontáneamente al mismo tiempo. Entonces, él concluye que para que esas tres realidades puedan existir al mismo tiempo, es necesario que el hombre tenga determinadas características. Y esas características son que el hombre es mundano, es sociable y es político, también las tres al mismo tiempo. No es que primero el hombre cuando es primitivo o cuando recién nace, primero es mundano y un tiempo después, algunos años o algunos siglos después, se convierte en sociable y finalmente se transforma en político, sino que desde que existe, desde que nace, desde que el hombre está en este mundo, es al mismo tiempo mundano, sociable y político. Vamos a ver cada una de estas tres características, como decíamos, por separado, simplemente a efectos metodológicos y no porque primero se dé una y luego las otras dos. La mundanidad tiene que ver con que el hombre está en el mundo, ¿sí? El hombre está inserto en este mundo. Pero cuando decimos en este mundo, no nos referimos solamente al mundo físico, al planeta Tierra, al mundo, sino que el hombre, su estar en el mundo, siempre es un estar situado que, en que lo acompaña la propia circunstancia. Como decía el famoso filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, yo no estoy eh, viviendo adentro de una burbuja o aislado de todo lo demás, sino que tengo una circunstancia que hace que yo sea de determinada manera. Entonces, el hombre está en el mundo físico, en el planeta, pero además ese mundo físico, de acuerdo a las circunstancias del hombre, es su mundo, tiene ciertas características. Y los dos ejemplos que pone Vidal Campos me parece que son clarísimos para explicar esto. Él dice, el mundo, el planeta Tierra, siempre tuvo todas las partes que nosotros llamamos continentes desde que el planeta existe. ¿Sí? Antes estaban todas juntas, después se fueron separando, pero bueno. Ahora, el planeta siempre tuvo las mismas características. Ahora bien, para el hombre europeo, antes de 1492, que fue cuando los europeos descubrieron el continente americano, el mundo, tal como ellos lo percibían, no tenía al continente americano, no existía ese continente hasta que ellos creen que lo descubrieron. Sin embargo, el mundo físico siempre tuvo el continente americano, pero para cuando los europeos de 1484 hablaban de su mundo, ese su mundo no incluía todo un continente que ellos no sabían de su existencia. Del mismo modo, antes de 1969, el mundo en el que los hombres vivían tenía a la Luna como ese satélite natural que gira alrededor de la Tierra y que lo vemos a la noche, y que a veces lo vemos entero, a veces lo vemos por la mitad, etc. Ahora, en ese mundo anterior a 1969, la Luna era un objeto celeste que estaba en el cielo, pero que era absolutamente inalcanzable. Sin embargo, en el mundo de los hombres después de 1969, la Luna es un objeto que puede ser alcanzado por la tecnología humana. ¿Sí? Entonces, en el su mundo, ¿sí? Cuando los hombres hablaban de su mundo antes de 1969, no incluía la posibilidad de llegar a la Luna. Sin embargo, después de esa fecha, sí lo era. Por eso cuando decimos que el hombre está en el mundo y es mundano, es porque está viviendo en el mundo, pero que ese mundo además tiene la propia circunstancia de los hombres, ¿sí? Es su mundo. Y en ese mundo en el que vive, vive con otros hombres. Esto, como si digo, es la misma línea del video que desarrollamos en el origen del Estado. Convive con otros hombres y con otras mujeres, ¿sí? Por eso, ser sociable, convivir con otros, ¿sí? Encontrarnos conviviendo con otros,
no es una característica que le aparece después al hombre, sino que es su manera de estar en el mundo. El hombre, desde que está en el mundo, está con otros, nunca estuvo solo. ¿Sí? Entonces, una forma de ser mundano, como una forma de ser gato es ser blanco o ser negro o ser naranja, una forma de ser mundano, la forma de ser mundano que tenemos los seres humanos es ser sociables porque siempre nos hemos encontrado conviviendo con otros. Y también hemos dicho que para que esa convivencia que es natural, que es espontánea y que existe desde siempre, pueda funcionar, es necesario que exista una organización. Esa organización, como sabemos, tiene que tender a satisfacer las necesidades de todos los que integran esa sociedad. Ahí es donde entonces vemos el componente político. Por eso decimos que el hombre es mundano porque está en el mundo, es sociable porque en el mundo se encuentra conviviendo con otros hombres y es político porque esa convivencia necesita estar organizada. Entonces acá surge la pregunta, ¿existió alguna vez alguna sociedad que no haya tenido organización? La respuesta que obviamente da Vidar Campos a esta pregunta tan profunda es que no. ¿Sí? Siempre que hubo personas viviendo en el mundo, esas personas convivieron y si esas personas se organizaron y por lo tanto hubo alguna forma, aunque sea muy pero muy primitiva, de lo que nosotros conocemos como el Estado. Por último, y para terminar, los invitamos a pensar un poquito más en esta cuestión de que la sociabilidad es natural en el hombre. Y para eso los invitamos a leer algunos textos de Aristóteles, que es este filósofo griego cuyas ideas desarrolla Vidar Campos, que habla justamente de esto, de que el hombre es un animal que es naturalmente social y político, que no hay otra forma de ser humano que no sea conviviendo con otros y organizándose políticamente, porque él entiende que esa es nuestra naturaleza, porque para eso estamos equipados naturalmente. Si nosotros observamos al resto de los animales, vamos a ver que cada uno tiene características. Algunos tienen un pelaje muy grueso, otros son muy rápidos, otros ven bien en la oscuridad, otros vuelan, otros corren. Sin embargo, las características que nos definen a nosotros, que nos distinguen a nosotros del resto de los animales, son la capacidad de razonar y la capacidad de expresarnos, o sea, de hablar y de expresar a través del habla ideas abstractas. Entonces dice, ¿y para qué nos puede servir? ¿Y por qué tenemos esas características y no dientes más largos o más fuerza? Esas características, la racionalidad y la posibilidad de expresarnos mediante el habla, expresando ideas abstractas, él entiende que son el equipamiento natural que tenemos para organizarnos socialmente. Entonces, ya desde que nacemos, estamos equipados para vivir en sociedad y para organizarnos políticamente. Mientras que Thomas Hobbes, un contractualista de la Edad Moderna, propone que tal vez el hombre en su estado de naturaleza no es tan sociable, ni le gusta estar con otros, sino que por el contrario es más bien egoísta y está siempre preocupándose de su propio bienestar, perdón, y que si no pone reglas para vivir, si existiera en un mundo natural en el que no hay reglas, en el que no hay un poder, en el que no hay un Estado, en el que no hay una sociedad organizada, eh, terminaría siendo la famosa guerra de todos contra todos, ¿sí? Porque cada uno de los hombres buscaría conseguir lo que pueda sacarle a los demás, pero al mismo tiempo tiene que defender lo que tiene y entonces eso le generaría la situación de vivir permanentemente en estado de alerta y permanentemente peleando con los otros. Entonces, no lo plantea como algo tan natural como nos lo dice Aristóteles. Cada uno de los dos pone argumentos muy interesantes, yo los invito a que lo lean, hay textos muy cortitos donde describen estas cuestiones y que son muy interesantes para debatir
los argumentos de cada uno de estos autores. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video desarrollando más conceptos de la política, el Estado y el derecho.